Bueno, pues nuevamente buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos vean. Mi nombre es Arturo Rogelio, soy coordinador general de Yoica. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, hoy vamos a llevar a cabo esta clase abierta que se titula El acto suicida, la caída del objeto a cargo de Diego de Grati, quien nos acompaña. En breve le damos eh, la palabra y por supuesto desde ya la bienvenida. Y por supuesto también a todos ustedes que nos acompañan aquí. También sabemos que estamos transmitiendo en YouTube. Así que aprovecho para decir a las personas que están en YouTube, que nos están viendo ahorita mismo en vivo, si desean pasarse al Zoom, eh, pueden hacerlo para estar aquí en la misma sala. Así también podemos escucharles si tienen algunas preguntas o comentarios en si es que llegan a tenerlas, ¿no? Y bueno, antes de comenzar unas recomendaciones, quisiera pedirles a todos quienes estamos aquí en la sala de Zoom que mantengamos el micrófono muteado o silenciado, a menos que tengan una participación. Pueden activarlo o levantar la mano, pedir la palabra. Y también, si es posible, que enciendan sus cámaras, sería muy ameno verles a la mayoría, ¿no? Que a veces sabemos que no se puede, pero si pueden hacerlo, sería un gusto verles. Bueno, les comentaba, esta es una clase abierta, tiene la finalidad de que ustedes vean el avance, de que conozcan cuáles son los temas, el recorrido que se va a llevar a cabo en un próximo curso que tiene el mismo título, el acto suicida, la caída del objeto A, y que estará a cargo de Diego de Gatti en el espacio de Yoica. Nos acompaña también Manuel Sánchez, miembro de nuestro equipo acá en Yoica, tanto en los controles de la tecnología como en la atención, así que cualquier duda que ustedes vayan teniendo sobre esta actividad, pueden ir poniendo en el chat que desean ser contactados, contactadas, y él les va a poder escribir, o también yo mismo, ¿ok? Bueno, para comenzar, quisiera leer un poco del recorrido de Diego de Grati, eh, y me permito presentarle. Bueno, Diego de Grati es licenciado en Psicología por la Universidad Kennedy. Es formado en psicoanálisis en el Centro de Salud Mental número 3, doctor Arturo Abmegnio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con especialización en clínica de la psicosis y cuadros fronterizos en la Universidad de Buenos Aires, y clínica de los procesos tóxicos, psicosomática y adicciones, del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diego participó en el Instituto Clínico de Buenos Aires, en el Departamento de Estudios de Toxicomanía y Alcoholismo. Participó en el libro de Lo inclasificable de las toxicomanías, del Departamento de Estudios sobre Toxicomanía y Alcoholismo, que es un compendio de varios autores. Y Diego es autor de La difícil tarea de decir adiós, donde escribe sobre las temáticas de la muerte, del suicidio y del duelo desde la perspectiva psicoanalítica. Así que bueno, Diego también ha estado con nosotros ya previamente en Yoica, entre noches de transmisión en vivo. Y pues Diego, es un gusto nuevamente estar aquí. Estamos aquí para escucharte, así que bienvenido. Te cedo el micrófono y comenzamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Arturo, por la invitación. Hay gente que tiene la posibilidad de tomar con un humor ciertas circunstancias, en lo cual no está mal tampoco, porque me parece que toda la temática que tiene que ver con la muerte angustia, y cada uno o cada cual lo puede resolver o lo intenta resolver del mejor modo que puede. Inclusive es esto, no es un tema sencillo hablar del suicidio, porque todos tendremos una mirada en particular con respecto a esta temática. Un poco la invitación de Ya quedó solucionado. cosas que pasan y suceden. Bueno, volvemos a la temática. Bueno, cosas que pasan. La verdad, como dije anteriormente, me parece que todo tiene que ver justamente con esta cuestión de cómo a veces una temática así genera esa cuestión de angustia y cómo uno lo puede resolver. Un poco la presentación de este curso es un poco pensar sobre la temática del acto suicida, que tiene que ver justamente desde qué lugar, por lo menos lo planteo yo,
que es un poco el título que tiene que ver el curso, La caída del objeto A. El título es a consecuencia un poco del recorrido de la lectura que hice de Freud y de Lacan y de otros autores, y es un poco como una conclusión a la que arribo yo. La idea del curso es poder intercambiar ideas, pensar un poco más ampliamente lo que es el acto suicida, y tal vez llegar a una conclusión de por qué este se genera. La primera clase lo que vamos a abordar va a ser la temática de la muerte y el suicidio. Creo que la concepción de las personas con respecto a la muerte va a ser un elemento que influya en el momento de tomar una decisión como la de quitarse la vida. Y justamente Freud dice que en lo que tiene que ver con respecto a la muerte, que no hay un representante simbólico en el inconsciente para poder hablarlo, mencionarlo. Entonces, desde la filosofía es tratar de tocar temas cercanos a lo que podemos pensar la idea de muerte, como la nada para Sartre, o qué es el Dasein para Heidegger, esta cuestión de ser para la muerte. Voy a pasar un poco también a la mirada de los nahuas con respecto a la concepción que se tiene de la muerte. Me parece que todo lo que es la conceptualización aborigen de ellos es muy rica. De hecho, está en el libro que tuve la oportunidad de escribir. Y es un poco rescatar de la cultura aborígenes y lo que tiene que ver con la cultura occidental, cuáles son las perspectivas de la muerte. También va a haber dos autores que también voy a desarrollar, que uno es Filiarie, que tiene un trabajo muy interesante sobre el hombre frente a la muerte, de cómo hace un recorrido que el hombre ha pensado a la muerte, o cómo se ha situado frente a esta. Y otro autor filosófico me parece más que interesante, que se llama Vladimir Yankelevich. Si tienen la posibilidad de leer La muerte, que es un libro para mí espectacular, me parece uno de los libros más lindos que he leído sobre la temática de la muerte, cómo la aborda y cómo conduce tan bellamente un tema tan complejo y tan difícil. Luego sería hacer un breve repaso sobre la historia que tiene el suicidio, cómo se ha tomado en distintas épocas de la humanidad, cómo fue interpretado. Porque realmente el acto suicida ha sido un acto que llama la atención a todas las personas en distintos momentos de la historia. Es como paradójico pensar que una persona quiere quitarse la vida para resolver, en teoría, cierta problemática, que es un poco lo que iremos viendo, que depende de qué conceptualización teórica se tiene. Hay gente que está como de acuerdo, como pueden ser los estoicos, que tenían una concepción como a favor de la problemática del suicidio, en lo cual justamente no era casi fomentada, pero sí bastante avalada y bastante frecuente en la época. Luego pasaremos un poquito por uno de los trabajos para mí más importantes que hay sobre el suicidio, que no pierde vigencia, que es el suicidio de Durkheim. Me parece que es un trabajo muy interesante, muy rico en muchos aspectos, que creo que muchas veces las personas que lo leen rescatan su clasificación de los tipos de suicida, y realmente es un libro que a mí me aportó bastante, más de lo que creía, lo cual también me pareció como muy injusto que solamente el trabajo de Durkheim quede reducido a la clasificación de los tipos de suicidio que él observa, en lo cual ahí también será como el fin de la primera clase, y que me va a dar la posibilidad de enhebrar a la segunda clase. Durkheim, dentro de su clasificación que todo el mundo conoce, hay una conclusión que llega, que es
para mí más que acertada y es la que sostengo o creo, que dice que todo acto suicida va a estar vinculado con la moral del lugar. O sea, la conclusión a la que llega Durkheim, más allá de la clasificación, es que la construcción moral de un pueblo, una ciudad, un país, va a ser como un motivo fundamental para la persona para quitarse la vida. Justamente en la segunda clase sería abordar un poco lo que es la conformación del aparato psíquico, y acá me parece más que interesante porque encontramos, o por lo menos yo he situado como varios aspectos tanto en Freud como Lacan, parte de la formación del desarrollo del aparato psíquico vinculado justamente al acto suicida. De hecho, si hablamos de moral, hablamos de superyo. Y el superyo es una instancia psíquica que puede ejercer un nivel de violencia. Bueno, vamos de vuelta. En lo cual lo que hace que la persona opte justamente por la muerte. Y lo que vamos a tratar de desarrollar es todas estas cuestiones que tienen que ver desde el lugar de Freud y Lacan, y llegar justamente un poco a lo que es el título del curso, que es la caída del objeto A. Esto lo que va a permitir justamente es darnos cuenta por qué se da la circunstancia. Y en algún lugar, en lo cual es una hipótesis, por decirlo de un modo, que tengo, yo creo que todas las personas pueden ser potencialmente un suicida. El tema sería cuál es el motivo que desenlace esa decisión. Un poco también lo que tiene que ver con, a veces, este tipo de hipótesis que uno puede tener, y que lo que me interesa a mí también es que las clases sean una cuestión de ir un ida y vuelta. O sea, me parece que cuando la clase es dinámica, más allá que el responsable de la misma sea yo, me parece que uno puede, como oyente, aportar preguntas que nos permiten relanzar la temática. A veces uno puede hablar sobre un tema que lo tiene como entendido, y esto no necesariamente para todos puede ser igual, y que la pregunta justamente permite ampliar y dar cuenta mejor con respecto a lo que puede ser el desarrollo de la clase. Luego de ver estas situaciones que tienen que ver con el acto suicida y su vínculo con el desarrollo psíquico, la tercera clase apuntaría a poder entrarnos en lo que tiene que ver con la intervención en urgencia, o sea, ver desde la perspectiva psicoanalítica cuál es la escucha, cuál es el posible modo de intervención en una persona que está transcurriendo una crisis de angustia desbordante, en lo cual lo que tiene en su mente, por decirlo de algún modo, es quitarse la vida para terminar algo. Acá también un poco lo que vamos a tratar de tratar de tener más en claro, por decirlo de algún modo, sería ver las estructuras de personalidad dentro de la psicosis, la perversión y la neurosis. Un poco también lo que creo, un poco en esto de la caída del objeto A, es pensarlo como algo más general, y que luego va a haber una particularidad que se va a ir aplicando en el caso por caso, que esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Y sobre el final, la última clase, la idea es trabajar la eutanasia y el concepto de suicidio, en lo cual uno de los modos que se le nombra a la eutanasia tiene que ver con el suicidio asistido, en lo cual yo no estoy muy de acuerdo con respecto a esa temática. Creo que el hecho de ya mencionar la palabra suicidio implica algo del orden de lo moral negativo, entonces ahí entrarían en juego como otras cuestiones más personales, más interesantes para poder pensarlas,
Yo creo que sería como una clase en la cual podemos participar todos, porque creo que cada uno de los que decidan participar de las clases lo que van a encontrar es justamente encontrarse movilizados por la temática y ver cuál es también la posición de cada cual con respecto a lo que es el acto suicida o bien la eutanasia. De hecho, la idea es que que puedan ver 3 películas que me parece que son muy interesantes para pensar el tema del suicidio y también en la eutanasia. Una es Invasiones Bárbaras, la otra es Mar Adentro, que es española, y la tercera, $1 Million Baby. Me parece que esas 3 películas van a ser interesantes como disparadores para poder charlar sobre lo que es la eutanasia y la temática del suicidio. Yo en líneas generales es un poco, esto es un breve repaso, un poco se lo decía antes a Arturo, que la idea mía es poder ser bastante más dinámico en las charlas, tal vez un poco acá, en lo cual, qué tipo de preguntas pueden tener ustedes, qué buscan también en relación al curso, porque también puede haber una formación en psicología y no tanto en psicoanálisis, y en lo cual, bueno, es también tratar de, desde el discurso psicoanalítico, poder brindarles un saber o una información que sea útiles para ustedes. Así que es un breve repaso de lo que serían las clases, van a ser más desarrolladas, pero me gustaría también tener esta posibilidad ahora de, bueno, qué es o qué es lo que buscan también en un curso con respecto a lo que tiene que ver con la temática del suicidio. No sé si hay preguntas, alguien que quiera hablar, que quiera aportar, así hacemos esto un poco más dinámico. Hola, buenas noches. Mariel, te hablo. Buenas noches a Hola, todos. Mariel. En mi caso, primero que el tema del acto suicida y el suicidio hay algo muy fuerte que vos dijiste, que es algo que genera mucha angustia. Y hay mucha resistencia a hablar del tema. De hecho, en la carrera, por lo menos en la formación, yo estudié en la Universidad de Comahue, psicóloga, y la especialidad de niños y adolescentes, no es un tema que se aborde. No está en los programas, no está el tema del suicidio. Y más allá que yo particularmente hago clínica de niños y adolescentes, me parece un tema súper interesante. De hecho, me voy a empezar el curso pensando en adolescentes. Me parece desde ahí un tema súper interesante como lo planteas. Digamos, creo que van a ir haciendo preguntas a medida que se vaya desarrollando el curso, pero me pareció muy interesante desde ahí. Gracias, María, por la intervención. Sí, yo creo que con respecto al suicidio, por lo menos en el último tiempo, y te digo, el año anterior, fue como un tema bastante recurrente, por lo menos en varios aspectos que yo lo pude ver en las redes sociales. Acá hay un punto importante y hay que hacer una diferenciación de lo que tiene que ver con el discurso psicoanalítico o el discurso que tiene que ver dentro de lo que es la clínica privada o la que se puede dar dentro de una institución como un hospital o una clínica, que es un poco también donde voy a abordar el tema de intervenciones en urgencia, justamente cómo se brindan en esos lugares. Un poco lo que tiene que ver desde la visión de psicoanálisis, uno lo que ve es que tenemos 3 registros, lo imaginario, lo simbólico, y que hay una parte que tiene que ver con lo imaginario, que es el común que nos vincula a todos, que tiene que ver con la prevención del suicidio. Algo que es muy importante, como primera medida, es entender que no todo suicidio es prevenible. Y esto tiene que ser aceptado así, porque es una situación muy difícil,
porque hay personas que hacen un proceso de lo que se denomina ideación suicida sin síntomas, por decirlo de un modo, o no manifiestos, o manifiestos muy solapadamente, y que lamentablemente logran el cometido. Creo que también, por lo menos como desarrollo la idea de la caída del objeto A, creo que un poco también entender cuál es la clínica dentro del trabajo con nuestros pacientes en algún lugar. Yo creo que hay algo del orden del deseo que se pone en movimiento constantemente, y una persona que está transitando por una situación de desborde de angustia, justamente se aleja de su vinculación con el deseo. Yo creo que es un tema que en la medida que se haga más visible y tengamos mejor formación e información, creo que va a ser una ayuda para muchas personas. Creo que justamente esta cuestión imaginaria y simbólica que son las campañas de prevención son útiles, pero bueno, también entender que existe un margen y una posibilidad que la persona, por más que uno le brinda desde muchos aspectos soluciones o alternativas, lamentablemente hay personas que van a terminar decidiendo quitarse la vida. Por eso creo que, de hecho, un poco lo que habíamos hablado con Manuel, me parece, que yo le decía que tal vez hay un curso, este curso que acabo de leer, perdón, Carla, que es licenciada en política, que justamente me parece que hay, desde algún lugar uno puede, y capaz la idea mía es, quien tiene el discurso psicoanalítico creo que le puede sacar mucho más rédito al curso, y de parte mía tratar de que la persona que no tiene el discurso psicoanalítico se pueda acercar a tener unas herramientas y a contactarse y a profundizar en algún lugar. Creo que el psicoanálisis tiene un trabajo con la palabra, que creo que es uno de los modos y la forma que una persona que está pasando por una crisis pueda revincularse con el deseo. Sí, Consuelo, en esto que vos decís de revisar la teoría, comparto. Me parece que uno tiene que siempre relanzarse con la lectura. Creo que los textos tanto de Freud como de Lacan son textos que se renuevan con lo sintomático de la época que nos toca transitar. Yo creo que, y esto es para tener en cuenta, la franja etaria donde más se provoca el suicidio son en adolescentes y jóvenes adultos. O sea, estamos hablando entre personas de 13 a 30 años, 35 años aproximadamente, donde más se da este tipo de actos. Y yo creo que los adolescentes están mucho más expuestos, y un poco tiene que ver con esto que es la idea de trabajar, que tiene que ver esta moral social que lleva a una exigencia, a una demanda, que es muy feroz, y que a los jóvenes, a todos, pero a los jóvenes principalmente, que están en una cuestión de formación, de ensayo de error con la vida, los pone de frente a una demanda que a veces es tanática, y los lleva a carriles de tomar una decisión, por lo menos de mi perspectiva, siempre es equivocada. Después lo podemos hablar, y creo que me gustaría mucho el tema de la eutanasia, que me parece es un tema esa línea muy delgada entre un lado y el otro. De hecho, uno de los libros uno de los autores, que es un libro que me pareció muy interesante, se llama, me parece, Política y Ética del Suicida, de Tomás Sas, que es un libro muy movilizante. Es uno de los libros que utilicé para la parte del suicidio y tocar justo el tema de la eutanasia, y me parece un libro muy rico, con una posición bastante fuerte por parte de Sas, y más que interesante también. Y me parece que también tiene que ver con esto, me parece que
La idea del curso no es tan solo que todos los que participen puedan llevarse algo para repensar, sino yo también poder llevarme cosas para repensar también de mi propia posición, porque me parece que cuando uno genera esta cuestión de ida y vuelta, creo que se genera siempre esta cuestión de la pregunta y relanza algo nuevo y que tenemos que hacer todos como profesionales, desde algún lugar, comprometernos con la clínica, con lo teórico y siempre estar sumergiéndonos y dándole una vuelta a los textos que siempre vienen bien y que siempre nos dan una ayudita, por decirlo de algún modo. También por eso quiero hablar sobre la muerte antes de entrar en el tema de la temática del suicidio, porque me parece que autores como Heidegger, Sartre, Nietzsche, bueno, Yankelevich, me parece que aportan bastante a pensar la concepción de lo que puede ser un poco también la cuestión filosófica existencialista, que yo lo vinculo bastante con la temática del psicoanálisis y el deseo puntualmente. No sean tímidos, pueden preguntar. Si no, bueno en los videos. No, perdón, Diego, yo te agrego, Mario, te agrego algo más, nada más que me había olvidado de contarte, y también despertó mucho el interés en relación al curso. Como te contaba, yo hago clínica de niños, clínica psicoanalítica de niños y adolescentes, y por ende trabajo también con la familia. Y tengo un paciente adolescente eh, con una mamá con diagnosticada con una depresión severa e ideación suicida. Y bueno, después del momento del curso lo voy a comentar, pero cómo esto lo atraviesa él también eh, sobremanera. Por eso me parece sumamente interesante, porque más allá que no es a él el que lo está pasando, sí, de cierta manera sí lo está tocando y lo está atravesando. Y nada, me había olvidado comentártelo antes, perdón. Sería que hay un colega para hablar. No, está bien, está bien. No, a mí, mientras vuelvo a decir lo mismo, me parece que en la medida que todos puedan participar, cualquier curso se hace mucho más rico justamente en el ida y vuelta, porque uno tiene una lectura y la lectura compartida con otros permite justamente esta posibilidad de llegar a puntos en común y poder trabajarlos un poco. Tal vez si el tiempo da dentro del curso, y tal vez pensándolo ahora porque no lo puse en la intervención en urgencia, tal vez poder pensar un poquito lo que es el trabajo de posvención. Que el trabajo de posvención tiene que ver justamente con el trabajo psicoterapéutico que se da en familias que pierden a un familiar, valga la redundancia, por el acto de suicida, e incluso también de aquellas personas que intentan y fracasan, que también ahí es para pensar. Yo lo voy contando porque tengo las ideas en la cabeza y después las voy bajando, porque un poco no quiero entrar en un tema que es la diferencia entre el acting out y pasaje al acto, porque personalmente creo que esa interpretación solamente se puede dar en un contexto dentro de un consultorio y dependiendo de la acción que realice la persona. De hecho, una de las palabras que trabaja Freud, si no mal recuerdo encima en alemán, Nachlich, que tiene que ver justamente con lo retroactivo. Es aquello que nosotros, los seres humanos, actuamos retroactivamente. Por eso un poco esta cuestión de la interpretación siempre va hacia atrás, porque es lo retroactivo de nosotros. Y en la acción de la muerte no hay posibilidad de retroactivo. O sea, se terminó ahí. Yo puedo interpretar esa situación que si fue un acting o fue un pasaje al acto. Y en lo cual tiene que ver también con una persona en un intento de suicidio, si se da por un acting o por un pasaje al acto. Entonces ahí siempre hay un orden que tiene que ver con la clínica, con lo particular, con ese espacio que se juegan un montón de fenómenos y que ahí da para pensar bastante. La idea del curso es tratar de brindar lo mayor cantidad de información posible
lo más profundo que se pueda también, pero siempre creo que si deja preguntas para realizar y seguir hacia adelante y seguir con la temática, a mí es la idea mía también con respecto al curso, justamente. Dora, sí, tiene que ver con un poco lo que pones, Leo, si no está en el chat, que justamente que piensa que el suicidio tiene que ver con la patología del vacío. Yo creo que justamente un poco lo que vamos a charlar es eso, es cómo, qué pasa con el deseo del sujeto en el acto suicida. Y yo creo que vivimos, ahí leo a Oscar Lamorgia, gracias Oscarcito, un gran psicoanalista argentino, una persona con una formación y una amistad que me encanta. La lectura que, bueno, un poco en esto con la pulsión de muerte, es justamente trabajarlo desde lo que tiene que ver desde la concepción del superyo y de lo que es la pulsión de muerte, justamente. Cómo hay algo en esto. Para Lacan, pulsión es pulsión de muerte. Podemos decir que la transformación o el contrario o algo que nos pueda anudar a la existencia es el deseo. Y tal vez es pensar justamente esto, es pensar cómo algo que nos sujeta a la existencia, como el deseo, entra en una rivalidad con lo que es la pulsión de muerte, que también tiene que ver justamente desde la concepción, por eso es un poco ver el desarrollo de lo que Freud plantea con respecto a lo que es el superyo. El superyo es la instancia que va a mediar justamente con la pulsión, de que si podemos vivir en sociedad es porque justamente hay algo de la pulsión que está sublimada, por decirlo de algún modo, que nos permite justamente vivir con otros y no matarnos. Entonces un poco es justamente trabajar ese tema en la segunda charla, que tiene que ver justamente con cómo el armado del aparato psíquico tiene estos elementos que se vinculan fuertemente con el acto suicida. Hay una mano levantada de Carlos López. ¿Puedes prender tu micrófono, Carlos? Hola, buenas noches. Yo tengo dos preguntas, Sí, Carlos. dos dudas. La primera sería si durante el curso se analizará de alguna u otra manera. Supongo, bueno, más o menos se ha contestado a mí la pregunta que tengo, pero la quiero hacer directamente, que si se analizará el suicidio melancólico. Esa es como la primera. Y la segunda, si habrá como este trasfondo entre la relación que hay entre el psicoanálisis y la filosofía con respecto al suicidio. Esto lo hago porque mi interés con respecto al tema del suicidio viene primeramente dado por aspectos filosóficos. Y en segundo lugar estaría las cuestiones psicoanalíticas. En la filosofía, por ejemplo, hay filósofos que postulan que hay tipos de suicidios más que tipos de suicidas, en donde este que abordan o que se pretende abordar aquí en el curso, que es el suicidio como acto, pero además de ello es un suicidio filosófico que vendría siendo como el suicidio que hace Émile Cioran, o el suicidio ontológico o metafísico. De ese es el que menos he encontrado como referencias, el filósofo como que más ha abordado ese tema se llama Philipp Mailander. Entonces, creo que también sería algo interesante poder abordar esa cuestión. O si no, creo que también sería interesante para usted que pueda leer como ese filósofo
se llama Filosofía de la Redención, como su obra máxima. De hecho, esa obra la escribió justamente para justificar su suicidio, porque al finalizar la obra, cuando se la publicaron, él terminó suicidándose. Y eso sería como toda mi intervención. Gracias, Carlos. No, de hecho, si podés hacerme el favor de escribirlo en el chat, así tomo nota y trato de contactarme con dichos escritos, me va a parecer más que interesante. Tal vez la idea con respecto a lo que es el suicidio y el psicoanálisis o de la visión filosófica es un poco no entrar en tantas cuestiones teóricas que tal vez demandan cierta formación previa y más profunda, porque justamente desde la visión filosófica, dependiendo justamente de los autores, siempre se habla más bien de lo que es el acto suicida, de quitarse la vida, y después las justificaciones que se pueden tener. Inclusive en esto de mencionar de lo que decías del suicidio melancólico, la idea, por lo menos mía, es tratar de trabajar la idea del acto suicida en una generalidad. Para el psicoanálisis lo que podemos nombrar a la melancolía estaría del lado de la psicosis, y tal vez poder pensar también en ese lugar también. Porque hay una cuestión ahí de diagnóstico estructural también, que es un poco en esta revisión histórica, por decirlo de algún modo, que siempre la persona que se quitó la vida fue tratado, entre comillas, como un loco. Es alguien que realmente no estaba en su sano juicio. Y sin embargo, nosotros en Argentina, alguien tan importante como un médico que se llamaba Favaloro, René Favaloro, un cardiólogo, una eminencia a nivel mundial, inclusive él se termina quitando la vida. Y claramente no era una persona que estaba loca, o por lo menos en apariencia eso nos brindaba a nosotros. Y desde el lugar de la filosofía, creo que, por lo menos como lo voy a abordar yo, es más tocar la idea que se tiene de la conceptualización, por decirlo de algún modo, de la muerte, porque la nada para Sartre no es la muerte en sí misma, pero tiene como cierta vinculación. Tal vez el que la menciona más puntualmente también es Heidegger, pero tiene un fin la muerte, pero siempre como una situación, como un fenómeno que al ser humano lo va a poner en relación a su propia existencia. Ahí lo vinculo con el psicoanálisis, que tiene que ver con el deseo propio, de cómo llevarlo. Justamente, no sé si Oscarcito Lamorgia seguirá estando, él plantea en uno de sus libros justamente la posición existencial que provoca el psicoanálisis, que es un cambio de posición existencialista, de cómo uno se revincula con el deseo, cómo un análisis nos permite revincularnos totalmente con la existencia. Uno es producto de una historia, y lo que hace un análisis es hacer de esa historia algo novedoso que nos vincule nuevamente a la vida. Así que es algo interesante. Igual, Carlos, te pido que si me puedes pasar lo que mencionaste, me parece más que interesante para verlo. Por eso también, y ahora que lo mencionás, me gustaría leerlo. Es más, el curso estaba programado para el último sábado del mes de febrero, y capaz si lo puedo llegar a leer para ese momento, también lo puedo incluir, porque me parece que las películas que les mencioné sobre la eutanasia y el suicidio, me gustaría poder charlarlo, porque hay algo ahí atrás en lo cual es el acto que hace que una persona, en este caso, como nombró Carlos, uno fundamente el acto suicida y luego lo realiza. De hecho, sé que acá en Argentina había, mejor dicho, un psicoanalista que escribió una carta con respecto a su propio suicidio, justamente justificándolo, porque no tenemos una ley en Argentina de la eutanasia, y que, bueno, él tomaba esta decisión. Por eso son temas para poder pensarlo, porque creo que son movilizantes, de distinto modo u otro, a cada uno de los que participen del curso o la charla. Creo que
que la idea mía es que se vayan conmovidos desde el lugar de la pregunta, que algo resuene, que algo genere algo nuevo. En esta intervención de Carlos me encontré con algo de un autor que no conocía, y que ahora tengo ganas de poder encontrarme con el autor y poder leerlo. Que de eso se trata la idea del concepto del curso también. Generar nuevos conceptos, nuevas ideas. Gracias, Carlos, ahí ya lo tengo anotado. Eloísa, si podías ampliar un poquito más tu intervención en el chat, te lo voy a agradecer para poder entender un poco más cuál es la idea que propones. Sí, ok, gracias. Bueno, es que yo trabajo mucho el tema de lo que es violencia hacia las mujeres, ¿no? Y tenemos muchos casos donde, pues obviamente es una amenaza, ¿no? Como una agresión de la pareja, de que me voy a matar, si me dejas, me mato, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos ya casos donde sí lo cumplen. La persona, bueno, el agresor sí se suicida y pues obviamente el trabajo de estar con la mujer o la víctima en este caso, que es la culpa, ¿no? De que sí lo cumplió, sí, porque la mayoría de los casos no lo cumple, o sea, es una amenaza también, pero sí se da. Y de hecho hasta hay casos famosos donde, por ejemplo, en el tema del acoso o del Me Too, aquí en México, pues fue un caso un poco sonado de un cantante de un grupo, bueno, los que son de México saben, de Botellita de Jerez, que se suicida después de haber sido denunciado por el Me Too aquí en México, y pues obviamente la culpa era pues hacia el movimiento Me Too, y hasta otros casos medio conocidos de un actor que fue acusado por pedofilia y se suicida. Bueno, realmente igual eso sería como cuestionar si es un tipo de agresión, pero es también como, no sé, lo voy a decir muy burdo, no soy muy de términos de psicoanálisis, pero de chantaje y todo eso, pero en el caso de muy específico sí tenemos varios casos donde sí se cumple el suicidio y pues se está viendo como la última agresión hacia su pareja. A eso me refiero. Muchas gracias, Eloísa. Yo no sé, claramente debe ser la última agresión porque ya una persona muerta no puede volver a agredir. Ahí justamente es un poco pensar esto que nombré antes. El acto tiene una intencionalidad. Y una cosa es la intencionalidad propia dirigida hacia la misma persona, y otra cuestión es cuando el acto está dirigido, en este caso que vos nombrás a una pareja, que ahí adquiere una significación diferente, y por eso nombré el trabajo de posvención. Justamente otra máxima, si quieren, personal, es que el único o la única responsable del acto suicida es quien lo hace. Nadie, si uno desliza que hay un responsable por fuera, la realidad es que es equivocado. Más vale que esto no es sencillo para una persona, en el caso de una mujer que pasa por una situación de violencia de género, y la pareja o la expareja termina como dejando algo, echándole la culpa a la otra persona. La realidad es que la responsabilidad es quien ejerce la decisión del acto suicida. Es algo del orden de la responsabilidad propia. Por eso es como también es pensar en esto, porque se da. En Argentina también hubieron muchos casos, lamentablemente, a veces en chicos adolescentes. Hubo un momento en Argentina que se los escrachaba a todos por redes sociales, y mucho eran situaciones inventadas, y lamentablemente por todo lo que se generaba alrededor de esa situación. Y ahí vuelvo a decir, eso es la moral de una sociedad. Ahí genera la moral un caldo para que ocurra algo. Eso es que lo que debemos ser conscientes en todo esto, y un poco lo que capaz es pensarlo en el curso. Es decir, todo este tipo de movimientos implica algo que conmueve la moral de una sociedad, y eso trae consecuencias. Y dependiendo de la persona, también va a tener una decisión que tomar frente a eso. Entonces también en esto es como, va a haber mucho. Por eso también trato de comprometerme de ver en la intervención en urgencia
trata de trabajar un poquito el tema de la posvención, porque acá el ISA es justamente eso, es que una persona pueda elaborar el duelo de una expareja que era violenta y que encima le retribuye la culpa de su propia muerte. Es un acto perverso, te diría, y lo cual no es sencillo en todo esto. Por eso vuelvo a insistir, sé que es un tema complicado, complejo, y que moviliza. O sea, no sé todo lo que están acá, el vínculo que puedan tener o que han tenido en relación al suicidio. Y yo creo que muchas veces también en estos espacios es un poco una respuesta a algo de la inquietud de uno o de una inquietud cercana. Pía, el suicidio desde el psicoanálisis tiene, depende de los diferentes autores que he leído, tienen cada uno como una conclusión, podría decir, o, su propia lectura. Personalmente, y es el nombre que le puse al curso, personalmente para mí, la caída del objeto A, del deseo del sujeto, es lo que adviene o provoca lo que podría llegar a ser el acto suicida. Después es un poco también pensarlo de una estructura más neurótica, por decirlo de un modo, pero también lo voy a tratar de relacionar con la perversión y con la psicosis. Muchas gracias, Eric. Muy bien, Eric. Ya lo tengo en PDF, ahora ya lo bajo. Igual me gusta el libro de papel. Una cuestión personal. Pero ahí lo bajé y si no lo consigo lo voy a tener que mandar a imprimir. Así que, Eric, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una duda, una pregunta por realizar, una intervención? Sí, disculpe, es que yo no estudié psicoanálisis, vi un poquito, soy la que acaba de preguntar y sí me gustaría, o sea, cuando hablo ahorita, la verdad es que para mí, disculpe mi ignorancia, eh, pues no lo entendí. Entonces, no sé si podría desglosármelo un poquito más. Bien. A ver, ¿cómo será? Para mí, la persona que se quita la vida se provoca porque esa persona rompe con la posibilidad de un futuro. Frente a una situación de crisis de mucha angustia, no sé si alguien habrá atendido a una persona en una situación de crisis, la angustia se petrifica en un presente que se vivencia como un futuro. Trato espero que me sigas. O sea, si yo estoy muy mal, creo, pienso y siento que todo lo que venga de mi vida hacia adelante va a estar igual de mal y peor. Entonces la persona, y esto en líneas generales, hay que ir caso por caso, que esto se ve modificado también por la estructura de personalidad, justamente se rompe con la posibilidad de tener un futuro diferente. Y frente al padecer y a esa angustia, que es muy interesante porque hay un dolor psíquico. Muchos autores hablan de un dolor irrefrenable en las personas que optan por el suicidio, que no puede haber un futuro, no hay un mañana. Hay un sufrimiento muy fuerte hoy que no puede ser resuelto, que cuesta ponerlo en palabras. Entonces, la persona opta frente a la imposibilidad de poder conectarse con algo que lo aloje, lo vincule nuevamente a la existencia, que pueda despejar
que el futuro es un orden temporal que se construye. Es un orden que no está determinado. Sí puede estar predeterminado, porque estas cuestiones de nuestra historicidad hacen que uno repita situaciones sin darse cuenta, y el análisis es buscar justamente cortar con eso. No sé si sirvió, Pía. Sí, de hecho me hizo pensar bastante. Este, creo que todo el mundo nos hemos acercado un poco a eso, ya sea que hayamos conocido a una persona. Yo ahorita estoy, la verdad, un poco interesada en los niños y me llama mucho la atención porque yo siento que esa parte del objeto y lo que hace que sea diferente es, no sé, me decían que usted lo va a ver como desde la parte de Lacan, y la verdad desconozco un poco, pero en la parte del desarrollo sexual, Sí. de las etapas del desarrollo sexual, pues están en esa etapa los niños, pero me llama mucho la atención que he conocido niños, ahorita estoy trabajando en una primaria, y hay niños que lo han dicho, entonces, o sea, que conocen eso, que conocen el saber que se termine, ¿no? O sea, el querer escapar. Eso Exactamente. parece, ajá, que va a ser como más común en un adulto por la carga que tiene, pero no, también ocurre en los niños. Entonces, pues bueno, me dejó pensando. No, porque justamente, Pía, a ver, convengamos que más allá que sí va a estar abordado de la visión del psicoanálisis lacaniano, por decirlo de un modo, la idea mía por lo menos tratar de que sea lo más ameno posible. A mí, te soy sincero, me cuesta mucho a veces ser demasiado teórico, porque creo que se termina perdiendo algo de la dinámica de poder comprender el texto, de poder sacarle el jugo, y me parece que la dinámica es esta, es la duda, y tal vez uno, porque tiene un poquito más de lectura y de experiencia, también tiene que tener la capacidad de poder llegar a, en este caso a vos, para que puedas entender. Pero sí es cierto que el suicidio también se da en chicos de 5, 6 años, 7, y uno dice, ¿pero es posible? Sí, lamentablemente sí. Y tiene que ver justamente con esta cuestión que nombré, que la conformación del aparato psíquico en el ser humano tiene los elementos necesarios. Por eso también les planteé que una de mis hipótesis es esa, es decir, todos somos potencialmente suicidas. Necesitaremos el estímulo que nos provoque esa ruptura con nuestro propio deseo, con nuestro futuro, con algo que no puede ser tramitado fácilmente. El tema es que, bueno, la templanza y otras cuestiones más nos puede dar la facilidad de, tal vez, de sortear ciertas circunstancias. Hay una palabra que muchos psicoanalistas no están de acuerdo, que es el concepto de resiliencia. Personalmente, la verdad, yo creo que la resiliencia es la capacidad que tiene el deseo en el sujeto de poder revincularse con la posibilidad de modificar su goce. Hay algo en esto de Fernanda con respecto a pensar el fracaso del fantasma. También es justamente poder pensarlo. Habría que ver si fracasa el fantasma o es un éxito del fantasma. Ahí le dejo la incógnita para que vengan al curso. Pero hay algo ahí del fantasma también puesto en juego, que creo yo que se puede pensar de ambas partes. Creo que se puede pensar del lugar como el fracaso del fantasma, o bien como el éxito del fantasma. Ahí es para poder profundizar. Jair, la realidad es que el suicidio es un acto que participa en cualquier estructura de personalidad. Dentro de la psicosis, dentro de la perversión o la neurosis,
que justamente adquiere otra significación por la estructura clínica que se tiene. No necesariamente una psicosis va a derivar en un suicidio o un suicidio en una psicosis. Siempre hay una base de base, por decirlo de un modo, que lleva a eso. Bueno, ahí estaríamos hablando de otro tema ya con respecto a lo que es los consumos de las toxicomanías, el goce y la pulsión de muerte, que en todo caso es un modo de resolución también. Carolina, justamente ahí es un tema bien teórico que tiene que ver con la conceptualización de Lacan con respecto a lo que es el fantasma, que es, por decirlo vulgarmente, una especie de soporte que tenemos todos los seres humanos, o los neuróticos, preferentemente. Pero bueno, eso es para hablarlo un poquito más en profundidad en el curso. Sí, gracias, Eric. Bueno, Diego, pues si alguien más no quiere participar, creo que podemos, me gustaría mencionar algunas de las fechas, sobre todo cuando inicia el curso y algo parecido, ¿no? A ver tiempo si alguien tenía una última pregunta. Comenzamos el día sábado 25 de febrero a las 11 horas de México, que son las 14 horas de Argentina. Van a ser 4 encuentros los días sábados a esta hora. Se puede ver en vivo, que va a ser por Zoom, y se puede ver también en repetición. Bueno, prácticamente para inscribirse, aquí Manuel nos ha puesto en el chat los links de contactos de Yoica, ¿ok? O Manuel mismo, me parece que ha hablado con algunos de ustedes en este chat, ¿ok? La única persona que puede contactarlos es Manuel, esto vale la pena decirlo. Y bueno, prácticamente sería esto, les invitamos a que nos contacten. Y por último, el día de hoy, solo el día de hoy, haciendo su inscripción, hay un 50% de descuento en el precio normal del curso, y a partir de mañana empiezan varios precios escalonados. Entonces, pues conviene registrarse y inscribirse el día de hoy. Son 900 pesos mexicanos hoy. Bueno, al final nos quedaremos el equipo de Yoica porque tienen algunas preguntas referentes a la inscripción, pero para concluir, si alguien quiere hacer una última participación, y si no, pues Diego, creo que pudiésemos ir concluyendo. Yo tengo una última duda. ¿Cuántas sesiones dijiste que eran? 4 clases. Gracias. Yo, una infidencia, yo hablé con Alejandro, que es otro responsable de Yoica, que tal vez, bueno, no todos participaron. Yo lo que había propuesto a Alejandro, y tal vez esto para el interés de los que no tienen formación en psicología o en psicoanálisis, que tal vez si son varias personas, tratar de armar para ellos también un curso, tal vez de un lenguaje mucho más coloquial, para que puedan informarse sobre lo que es el acto suicida y cómo se puede pensar desde el psicoanálisis. Porque creo que, insisto en esto, creo que la mayoría de las personas que pueden estar conectadas están buscando una respuesta a esta temática. No existe la respuesta, existen miradas que abordan a una temática bastante paradigmática, que es el suicidio. Por eso es capaz abrirle también la inquietud a los que no tienen formación y realmente les interesa la temática, que bueno, tal vez puedan comunicarse también con Yoica, explicar esa situación, y si se puede lograr, hacer un curso justamente para público en general, por decirlo de algún modo. Perdón, yo aprovecho y lo tiro, por las dudas. No, claro que sí, con muchísimo gusto, Diego. Todo suma, todo suma. Claro, nos irán comentando sus, pues sí, sus ideas, ¿no? También
Algo que cabe mencionar es que cuando se inscriben al curso, también reciben, antes de comenzar, justamente alguna, unas breves preguntas justo para conocer un poco de su recorrido, un poco de si tienen formación o no en psicoanálisis, y todo eso también nos ayuda como a darle como un enfoque, ¿no? Que podamos saber también quiénes vienen, ¿no? Por supuesto, tú, Diego. Entonces, pues bueno, em, pues Diego, ¿te parece si cerramos la charla de esta noche? Sí, de parte mía, realmente, bueno, agradecerle a todos y a todas que hayan soportado las malas, las malas personas que a veces intervienen, pero más allá de eso, ojalá que se queden con preguntas, ojalá que puedan participar del curso, porque, insisto, me gusta mucho la temática, la vengo investigando hace tiempo, y creo que enriquece el ida y vuelta. Agradecerle a Joyka por la invitación nuevamente. La verdad es, a mí me gusta, así que ya veníamos del año pasado, que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, se dio este comienzo de año con el curso y me pone muy contento, la verdad me pone feliz. Así que gracias por la invitación y gracias por la participación de todas y todos. Y bueno, ojalá que el 25 seamos muchos y que podamos sacar cosas lindas del curso. Bien, pues igualmente estamos contentos, Diego. Pues gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gracias, Diego. Podemos ir cerrando entonces la grabación. Nos vemos en febrero.